Bueno, vamos a recibir al presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber. El tema de la FOICA, el dato de la faena refleja lo que fue el paro de la semana pasada de 72 horas. Vamos a hablar de este tema. Recién repasábamos algo de lo que decía el presidente de INACI el domingo en una entrevista en el diario El País. Ferber, ¿cómo se está viendo este tipo de situaciones, puntualmente esta, relacionada en este caso a la planta ubicada allí en Durazno, Frigocerro, donde está el proceso relacionado a la salida de 2 trabajadores del frigorífico, pero esto se extiende hoy, estas medidas, durante la semana pasada, a toda la industria? ¿Cómo se está viendo esto hoy desde INACI y desde el Poder Ejecutivo como representante del mismo en el Instituto? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín, buen día a la audiencia. Los conflictos laborales siempre existieron, siempre van a existir. Lo que nos preocupa es lo desmedida de las determinaciones que toma el gremio frente a un par de problemas. En un frigorífico en particular se decreta un paro el primer día con aviso, pero ya después se extiende el paro sobre la medianoche, ya con ganados esperando en los bretes. Es decir, se toman determinaciones que son realmente desproporcionadas para lo que es el problema, y tenemos que recordar que tenemos una legislación laboral sumamente exigente y tenemos el trabajador tiene todas las garantías del debido proceso, o sea que si realmente hay problemas laborales, si hay un despido abusivo, si hay alguna situación de esas, o todas esas cosas que enumeró el gremio que ocurrían en el frigorífico, una cantidad de irregularidades que dio a entender que ocurren, hay que hacer las denuncias donde corresponde y no puede ser que se traslade el paro a toda la industria porque no están teniendo el resultado que esperaban en la planta donde hay un problema. Hay que recordar que hay convenios firmados, muchísimas negociaciones con también paros entre medio para lograr esos convenios, y después cuando llega el momento no se cumplen o se dejan de lado rápidamente para acceder, para generar este tipo de conflictos. Eso realmente preocupa. Ayer hablábamos a propósito del tema con un consignatario, directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado, y manifestaba que hubo ganado que llegó al frigorífico y regresó al campo. Y ha pasado veces de ganado que queda en la planta sin faenar. Hay un tema relacionado al bienestar animal. Desde el punto de vista de lo que es la operativa cuando se da este tipo de situaciones, ¿se podría encontrar algún marco para que ese ganado que ya está en la planta se pueda faenar y no tenga que regresar o quedar en el frigorífico? Relacionándolo también al tema bienestar animal, por ejemplo. Yo creo que eso sería, durante mucho tiempo lo que se hizo fue de la manera que se procedió el miércoles de la semana pasada. La FOICA anunció el paro con tiempo suficiente como para que los ganados no viajen hasta la planta. Eso es lo lógico. Eso es lo responsable, eso es demostrar que hay límites en este tipo de movimientos. Cuando uno realiza la otra, decreta el paro ya en horario nocturno, sabiendo que los ganados llegaron a la planta, en definitiva lo que está es desatando una cantidad de problemas que son conscientes que los generan y que consideran que les dan mayor fuerza de negociación. Y la verdad que creo que lo que hacen es desprestigiar al gremio y debilitarlo a la larga, ¿verdad? Para que esto no ocurra, lo que debería existir es una especie de guardia gremial que atienda esto y quizás una legislación que vaya en este sentido. Que en realidad lo único que hay que hacer es no decretar paros en la noche. Es bien sencilla la solución. Durante mucho tiempo se practicó. Si lo que se va a hacer es un paro para generar presión, se avisa que se va a hacer un paro, que ya es de por sí un paro, una medida de mucha fuerza. Estamos hablando de que en definitiva está perdiendo toda la cadena de un día de trabajo, está perdiendo el país, está perdiendo una cantidad de gente que no se entera que está perdiendo porque trabaja indirectamente para esa cadena. Me parece que lo que pasa es que no se está midiendo la importancia y lo trascendente que es un día de paro, y se toman decisiones sin medir consecuencias. Entonces, no hay necesidad de legislar mucho en cuanto a guardia gremial y demás. Obviamente, si
te parece que el paro es inevitable y lo tenés que decretar esa noche, bueno, tomá las precauciones de ir a matar el ganado que había llegado a la planta hasta ese momento, sí, pero no deberíamos llegar a esa instancia. Lo que yo reclamaba en la entrevista que hace referencia es, en definitiva, que debiéramos empezar por terminar de votar la ley que le da personería jurídica a los sindicatos, porque eso es lo que va a permitir que frente a este tipo de decisiones que toma el gremio, bueno, el perjudicado, que muchas veces es un productor que no tiene nada que ver con el conflicto, pueda tomar, de alguna manera pueda reclamar judicialmente y haya una contraparte del otro lado que responda, porque así como estamos parados, no es justa la situación. Y yo lo que vengo diciendo hace tiempo, en esto, en la industria frigorífica, en esta cadena, no todos somos iguales ante la ley. Uh-huh. ¿Qué significa a propósito de eso, no todos somos iguales ante la ley? ¿Cómo se, profundizando un poquito en ese concepto? Y bueno, si un productor comete un perjuicio, provoca un perjuicio a un tercero, el tercero le reclama al productor, el productor tiene que pagar, tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones con su patrimonio. Lo mismo ocurre frente a un reclamo laboral. La industria tiene todo, en definitiva, en regla para hacerse cargo de los reclamos laborales y cumplir, si en algo fue omisa frente a la ley, pueden haber un reclamo civil y se tendrá que hacer cargo. Si un sindicato toma una determinación injusta, desmedida y genera un perjuicio económico a un tercero, no hay a quien reclamarle porque no hay personería jurídica, no existen, digamos, desde el punto de vista civil, la empresa, no hay una contraparte. Entonces, lo primero es personería jurídica que lleve a que los aportes sindicales vayan a una cuenta que es clara, que pertenece a ese sindicato, es el patrimonio del sindicato, y cuando se toman determinaciones se arriesga ese patrimonio, y si no está el patrimonio en la cuenta, se arriesgan los próximos aportes. Entonces, ahí todos seríamos iguales frente a la ley, y si tomamos decisiones que perjudican a otros, nos haremos cargo. Ferber, ¿puede estar incidiendo en esta medida puntualmente también el hecho de que la FOICA está en un proceso de elección de autoridades, la interna del propio sindicato? Y bueno, la política a todo nivel siempre, obviamente, es parte del combo. Me imagino que si están en un proceso de elección de autoridades, tienen que mostrar, en definitiva, su accionar, que su accionar es positivo para ese empleado, para ese votante, pero no sé ni siquiera si están en un proceso de elecciones, pero obviamente la política siempre está en todo, que no significa que tenga que estar de mala manera, simplemente que es parte de la vida cotidiana. Uh-huh. Pasemos a otro tema. Bueno, este es un tema relevante, indudablemente, aprovechando el contacto. ¿Cómo viene la puesta en marcha del sistema de tipificación por parte del Instituto Nacional de Carnes en lo que tiene que ver al sistema automático de tipificación? El sistema automático sigue avanzando en su implementación, es un tema que heredamos de la administración anterior. Realmente ha sido muy compleja la puesta en marcha, sistemas que funcionan en Europa para ganados que son muy homogéneos, acá se ha puesto muy difícil el poder instrumentarlos con la heterogeneidad de ganado que se faena. Estuvimos en Argentina en una planta muy importante que de forma particular compró el sistema y tampoco ha podido ponerlo en funcionamiento. Y nuestro objetivo es ser muy, pero muy consistentes, es decir, la única forma de que INAC pueda decir, bueno, este sistema está habilitado, es que sean números muy, muy consistentes, que nos den la tranquilidad de que no va a haber reclamos desde ese punto de vista. Podrá haber una reestructuración porque la máquina determina que una terminación 2 es determinada cosa y la 1 es otra, que es un poquito diferente de lo anterior. Bueno, tal vez eso ocurra, pero siempre tiene que ser el que es 2
el 2 y el que es 1 es 1. Y la ¿Puede pasar que el sistema no dé la garantía suficiente a INAC y no se ponga en marcha? Y bueno, nosotros, la verdad que lo dijimos de un principio, no estamos dispuestos a poner en marcha un sistema que no dé las garantías totales. Por esa razón, al mismo tiempo que seguimos trabajando en esto y que, vamos a entendernos, se ha avanzado muchísimo y cada vez el sistema es más consistente, pero mientras tanto seguimos fomentando el trabajo de empresas privadas que están en lo que es el desarrollo de medidas más objetivas, como puede ser el área de ojo de bife, todo lo que tiene que ver con engrasamiento. Entonces, mientras que una cosa tratamos de ponerla arriba de la mesa, trabajamos en otras soluciones también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuándo se podría definir esto, ya sea por sí o por no, Ferber? No nos hemos puesto fechas, porque realmente no está en nuestras manos el poder llegar a buen puerto en determinada fecha. Esto depende de una empresa internacional que fue contratada en su momento, que es la que proveía de los equipos, que de a poco va entregando en algunas plantas, se va alcanzando lo que habían establecido por contrato como objetivos, pero que para la actual administración de INAC precisamos alguna consistencia más, que estamos trabajando, que se basa en agregar imágenes, ¿verdad? Esto es una computadora que uno le va dando imágenes y le va diciendo esa imagen corresponde a tal terminación, y en la medida que suma información la computadora, cada vez es más exacta. Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo, agregar imágenes para que esa máquina vaya cada vez siendo más exacta. En los próximos meses esperamos poder tener mejores noticias, porque cada vez es más consistente. Bien. Aprovechando, le planteo por otro tema a propósito del aspecto vinculado a la información, algo que se ha manejado en la Junta de INAC y que tengo entendido ha planteado la industria frigorífica, la información que brinda INAC, datos vinculados sobre todo a lo que es el tema del resultado comercial de las operaciones. Se ha manifestado que esto podría estar afectando la competitividad del país y que podría estar siendo utilizado por los importadores y complicando la operativa comercial. ¿Cómo se ve esto hoy desde INAC? ¿Hay posibilidades de revisar alguna de estas informaciones estadísticas que hoy se brindan? Bueno, es cierto que hay preocupación de alguna parte de la industria, o de toda la industria en realidad, sobre la frecuencia y la intensidad con que se da la información del sistema por parte de INAC. Nosotros creemos que es una de las fortalezas de INAC el brindar información, brindar la información más certera e inapelable que sea posible. Así es parte del orgullo de INAC, de sus funcionarios, el presentar información que no tenga ninguna discusión, pero tampoco vamos a desconocer si realmente hay de golpe información que por la rapidez en la que se publica pueda generar algún tipo de pérdida de competitividad de alguna industria frente a un comprador internacional que de golpe sabe demasiado claramente la situación de faena, la situación de la propia empresa, la situación del cumplimiento de cuotas, porque al final la información toda trasciende la que debería y la que no debería, y realmente desconocemos si eso genera problemas en la competitividad, pero obviamente estamos dispuestos a analizarlo, y si atrasar una semana o atrasar 30 días una información en su publicación genera un beneficio, obviamente no tendremos problema en analizarlo y en implementarlo si es necesario, pero en este momento estamos en la etapa de comprobar que eso sea así, y para eso estamos incluso asesorándonos con analistas externos que nos digan en realidad hasta qué punto se puede llegar a perder poder de negociación frente a un comprador extranjero que tiene conocimiento de todo esto. Uh-huh. Ferber, ¿de qué se trata Sitio Ganadero a propósito de información? ¿Qué características tiene esta propuesta en la que viene trabajando INAC y que, por lo que tenemos entendido, va a estar presentando en estos próximos días? Bueno, ahí el tema información, pero hacia el otro lado, es decir, es la información que desde INAC pretendemos que el ganadero
pueda hacer uso y pueda tomar decisiones en base a esa información. Tenemos desde hace muchos años publicada la información de las cajas negras de cada uno de los embarques. El productor, con entrar a la página de INAC e ingresar en la parte que corresponde al usuario, con su mismo usuario y clave del SNIC, o sea que no tiene que ni siquiera hacer ningún trámite, con el mismo usuario y clave del SNIC, entra ahí, puede ver toda su información. Pero bueno, no se ha logrado que lo usen. Para nosotros es importante que tomen decisiones con números objetivos y bueno, estamos trabajando para que la información vaya hacia los productores más fácil de leer, que puedan recibir un mensaje en el celular con el link, después de hacer un embarque, reciban un link donde puedan ver el resultado del embarque, la comparación con otros ganados que fueron a la misma planta, el dressing de esa planta, sobre su propio ganado, que puedan ver la evolución de sus cargas en los últimos años, es decir, si está mejorando su performance en faena o no, o está estacionado o va en caída, que puedan aprovechar toda la información que genera INAC para tomar decisiones empresariales que vayan en beneficio, primero, particular de ese productor y segundo, en beneficio de toda la cadena y del país. Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes, muchas gracias. Gracias a ti, Martín.